Nuevamente, buenas noches con todos, buenas noches Eduardo, buenas noches colegas, los que sean economistas y los que no lo son también. Un saludo y estoy muy honrado de haber sido invitado a este foro, ¿no? Por mi amigo y colega Eduardo Bonilla. Cuando conversábamos en la previa a esta sesión, este, estábamos en fiestas patrias y yo le decía a Eduardo que quería, antes de definirlo el tema, ¿no? Como muchos peruanos, a mí me gusta leer, ¿no? Los distintos artículos, ver los programas, ver los debates que hay a veces en la televisión o en la radio vinculados a la independencia, a pesar que la historia la sabemos desde que estamos en el colegio, pero siempre aparecen cosas nuevas, ¿no? Que llevan a reflexiones a veces también nuevas y nos explican o nos permite entender circunstancias presentes pasados tantos años desde la independencia, ¿no? Por eso es que el título de esta exposición, ¿no? Es compartir una reflexión sobre los problemas, las potencialidades y las perspectivas del Perú, vinculados a la pregunta de qué país queremos ser. Entonces, esta pregunta, yo decía, se la deben haber hecho al comienzo, ¿no? Los que eran los próceres, los que eran los que intervinieron en la independencia de Perú, no se la deben haber hecho y la deben haber tenido varias respuestas, ¿no? Sobre qué país se quería hacer, ¿no? Desde respuestas como las de San Martín, que quería establecer un rey acá, iba a buscar incluso en las casas reales de Europa, alguien que quisiera ser un rey en el Perú, no hasta las ideas también vinculadas con la época de establecer repúblicas en base a poderes independientes, ¿no? Y finalmente ocurre, ¿no? Que se da la independencia con la ambición grande compartida por todos de querer un país independiente de la corona española, ser una república independiente y lógicamente, ¿no? Lo que fuesen los movimientos económicos, los ingresos, no, que ya no fueran trasladados a lo que era la metrópoli España, sino que se quedasen en el Perú para provecho de los peruanos. Entonces, eso me parece que políticamente en ese momento adecuado, ¿no? Y también 200 años atrás no se les podía estar pidiendo quizás a los responsables una visión a muy largo plazo, como quizás se la podemos pedir ahora a los gobernantes en cualquier parte del mundo, ¿no? Una visión de país. Lo interesante ha sido en estos dos últimos años, dos o tres últimos años, que hemos visto que hasta se han sacado publicaciones reflexionando sobre qué pasó después de la República, ¿no? Y si el país se constituyó 200 años después en algo sustancialmente distinto y para provecho de todos, y como se hablaba en esa época, ¿no? La felicidad de la sociedad viviendo en una nación más próspera, ¿no? Y los diversos indicadores nos indican que no fue así, ¿no? Incluso, obviamente, por la edad que todos ya tenemos y por lo que hemos leído, sabemos que hay diversas razones que explican que desde las primeras guerras internas entre los caudillos militares que participaron en las luchas de la independencia, ¿no? Los primeros décadas fueron gobiernos tras gobiernos militares hasta los primeros gobiernos civiles, pasado 1850, ¿no? Motivaron que no hubiese un mayor despegue de la economía y mejora en la sociedad, ¿no? Tanto así, ¿no? Que no se ve una preocupación en términos de cambiar lo que era la dinámica económica basada en la exportación básicamente de minerales, de materias primas, ¿no? Y la lucha fue más que todo en ese momento política. Y después, siempre vinculados al esquema de estratégico militar, vienen los conflictos también con los países limítrofes, siendo el más trascendental el de la guerra con Chile, ¿no? Que trae no solamente pérdida de territorios al Perú, sino también consecuencias económicas muy fuertes. Y posteriormente, ¿no? Si bien hay mejoras cuando vienen lo que conocemos
el contrato con los de el Guano, no, no se termina de consolidar un país más avanzado como quizás era la pretensión de muchos de los iniciadores de la República, ¿no? Y quizás ahí también los otros hechos que afectan es ya en el siglo XX, ¿no? Lo que eran los golpes de Estado, ¿no? Y más recientemente, ¿no? Los conflictos internos por la subversión. Entonces, mal que bien se ha podido avanzar, pero quizás no como muchos hubiesen aspirado en el comienzo de la República, y como quizás incluso nosotros hubiésemos, como ciudadanos en el presente, hubiésemos querido tener un país más avanzado. Entonces, ahí cabía preguntarse si en los distintos momentos de la historia republicana no habíamos tenido en algún momento un proyecto nacional con objetivos a largo plazo, ¿no? Que orientados a disminuir brechas sociales y económicas entre regiones y entre sectores sociales, si es que había ocurrido eso, ¿no? Y aparentemente eso es lo que quizás nos ha faltado. Pero no solamente es un hecho de esa falta de visión en términos de un largo plazo, mediano plazo o un eje orientador, sino también que esa falta de visión de futuro quizás no nos permitió incorporar con más énfasis otros aspectos de la realidad, como son las potencialidades del país. Eso, tema de potencialidades, o este punto de potencialidades ha estado presente desde el comienzo de la República, se refleja en nuestro escudo nacional, ¿no? Con las riquezas representadas ahí por la minería, ¿no? La ganadería de los auquénidos, ¿no? Y también con el árbol de la quina. Entonces estaba algo, digamos, primario, pero no, después no se ha seguido desarrollando con más énfasis eso. Y entonces considero que el tema de la potencialidad es una cosa que todavía está pendiente de incorporarlo con más énfasis en lo que son los análisis de nuestra realidad nacional, con miras a proyectar el futuro, ¿no? ¿Y cómo podríamos definir lo que son potencialidades, ¿no? Se podría definir como todos aquellos recursos que existen en una zona, no solamente a nivel nacional, sino puede ser una zona concentrada, una provincia, una región, y son recursos que no están siendo plenamente utilizados para generar ingresos con una capacidad de dinamizar las economías donde están localizados. Entonces, eso es una potencialidad, ¿no? Una cosa que no se está empleando a full, a lo máximo de sus capacidades, o simplemente no, no se le ha identificado o no se le ha considerado. Entonces, siguiendo esa línea, existen dos tipos de potencialidades. Hay unas potencialidades que se llaman tangibles y otras que son las intangibles. Las potencialidades tangibles son aquellas que tienen como característica que están presentes básicamente en todos los enfoques macroeconómicos y tienen como características básicas que se les puede identificar un propietario, ya sean privados o del Estado. Segundo, pueden estar inventariadas o cuantificadas, es decir, tienen estadísticas. Y tercero, poseen una valorización o precio de base en base a su uso actual, los precios de mercado. Ejemplos de potencialidades tangibles son lo que conocemos como las inversiones físicas, la infraestructura de servicios, la infraestructura para la producción, los componentes de la naturaleza, como pueden ser el valor que tienen los suelos, según su ubicación o fertilidad, el ganado diverso, los recursos minerales, los recursos financieros también vienen a ser una potencialidad tangible, porque tienen un propietario, están en las estadísticas y poseen un valor, igual las colocaciones bancarias o las inversiones públicas o inversiones privadas. En el caso de las potencialidades intangibles, serían aquellas que han estado fuera o no incorporadas de los análisis, o no incorporadas dentro de los análisis macroeconómicos, pero que en términos de desarrollo son tan importantes como las primeras. Las potencialidades intangibles corresponden a distintos aspectos vinculados con la sociedad, con el medio geográfico, también referido a los aspectos históricos, culturales, a los aspectos medioambientales, plantas y animales de una zona, el paisaje natural, condiciones del suelo, etc.
Entre estas potencialidades intangibles, a diferencia de las tangibles, no es fácil asignarles un propietario, no es fácil atribuirles un registro estadístico y no es fácil tampoco valorizarlas. Un ejemplo claro y que para que el concepto se pueda entender qué se quiere decir con intangibles es lo de la gastronomía peruana, ¿no? Es una potencialidad que hasta hace escasamente unos 15, 20 años éramos conscientes de ello. ¿No? Acá en el Perú todo el mundo come bien, todo el mundo cocina o sabe hacer algo bien, y lo veíamos como muy normal, pero en otros países no es así. Acá hay una mezcla, una cosa muy rica de culturas y de sabores que ha dado lugar a los platos que tenemos ahora y que en los últimos años han sido reconocidos internacionalmente. ¿No? Esa es una potencialidad intangible que felizmente ha entrado en valor y dentro de unos minutos vamos a ver qué factores permitieron eso. También tenemos como otras potencialidades intangibles la domesticación milenaria de plantas y animales que realizaron las culturas preincaicas e incaicas, ¿no? También lo que viene a ser el conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas nativas, sobre todo en el caso de la selva, algunas técnicas ancestrales que todavía persisten, y también muy importante, los restos físicos de culturas pasadas que existen en todo el territorio peruano. Otras formas asociativas propias que tienen las zonas y que permiten haber conservado no solamente tradiciones respecto a lo que son cultivos y especies locales, sino también conservación de la naturaleza en el caso de las zonas de selva, y también conocimientos o técnicas aprendidas en forma no escolarizada a través de lo que son los grupos comunales. Todo eso constituiría las potencialidades intangibles. El conjunto de todas ellas serían lo que podríamos considerar las potencialidades de un país, ¿no? Ahora, basta no identificar, o es suficiente con identificar estas potencialidades. Uno podría decir, vamos a hacer un inventario y listo de las potencialidades, y no es suficiente, porque estas potencialidades pueden estar ahí y falta lo que son los activadores de las potencialidades. ¿Qué cosa pone en actividad una potencialidad? Y entonces, a la hora de definir un activador de potencialidad, nos este activador puede presentarse en muchas formas, ¿no? Y para hacer ágil la exposición, voy a asociar la idea con ejemplos, ¿no? Un activador de potencial puede ser, por ejemplo, un descubrimiento arqueológico. En su momento, cuando se descubre a comienzos del siglo XX Machu Picchu, cambió a partir de ese descubrimiento y de ponerlo en el mapa de los lugares a visitar en el mundo, se convierte en una fuente de ingresos tremenda para el Cusco, para el Perú, para la presencia misma, ¿no? Afuera de la imagen peruana. Machu Picchu es un potencial que estaba oculto en la selva, se pone en valor, se ofrece al mundo y se convierte en un activo. No, más recientemente, ¿no? Con el arqueólogo Alba, ¿no? El señor de Zipán también cambia, ¿no? En este momento, después de Machu Picchu, el Museo de Zipán y las ruinas de Zipán es las más visitadas en términos nacionales. Otro activador puede ser un reconocimiento internacional. Los primeros premios o las primeras figuraciones que tuvo la gastronomía peruana comenzaron a llamar la atención y fueron después convocados ya a ferias en los cuales se invitaba al Perú por tener esa cocina, y no que Perú se me ponía un stand y a ver qué pasaba. Perú era invitado y últimamente compite en condiciones bastante favorables, al punto que en este momento ha sido distinguido a través del señor Martínez como el mejor restaurante del mundo, y hay otros más en ese grupo seleccionado de 50 que tiene un efecto cadena hacia abajo, ¿no? Porque compran productos locales, porque se comienzan a establecer mercados seguros para productores en zonas de sierra, inclusive en zonas de selva. Comienza a haber un efecto de expansión también a nivel de lo que son las provincias. Comienzan a haber los mejores restaurantes locales. Recientemente el comercio a través de Somos sacó toda una valorización de los restaurantes a nivel nacional por especialidad, por localización, por plato, por zona, por mixtura, etcétera. Entonces,
se convirtió en un activo del cual estamos orgullosos todos los peruanos. Entonces, eso viene a ser, se activó ahí en términos con su efecto económico y social a partir de los primeros reconocimientos que obtuvo esa cocina. También puede ser un activador una legislación o norma apropiada. Por ejemplo, el boom que han tenido las agroexportaciones peruanas en los últimos años es a partir de marcos legales adecuados que propiciaron, favorecieron ese, ese crecimiento sustantivo que tuvieron las exportaciones. Si alguien hace 20 años hubiese planteado en algún momento Perú va a superar a Chile en la exportación de uva, posiblemente le hubieran dicho que está loco, ¿no? Si es tradicional, Perú ha sido así, ¿no? Y acá teníamos nosotros una potencialidad que no se aprovechaba, que era el clima. Acá se pueden sacar más de una cosecha, no solamente en uva o en otros productos, sino que es una ventaja que nosotros tenemos que no tiene, por ejemplo, Chile. Y no solamente en este momento en uvas, sino también en otros productos, en arándanos, ¿no? En mangos, estamos en los primeros niveles a nivel mundial, en palta también. Entonces ha ido ganando espacios a partir de legislaciones o normas. Y por ejemplo, el caso de la agroexportación es un caso de éxito muy interesante, ¿no? Donde funcionó esta legislación como un activador de potencialidad y creo que debería ser incluso más estudiado, ojalá sea así en algunas facultades, como un ejemplo a seguir para otras actividades que quieran aprovechar a partir de identificar potencialidades. Después, el anuncio de una nueva política, el cambio en el eje de una política, por ejemplo, cuando se han establecido los TLCs, ¿no? O la Alianza para el Pacífico, eso ha significado que los agentes económicos también tengan una nueva motivación y además con un compromiso de gobierno a gobierno que se supone que pone en marcha procesos. Otros activadores de potencialidades que actúan como referentes, puede ser un invento, solo para citar un caso muy más cercano en términos del tiempo, ¿no? El, un inventor peruano, ¿no? Un joven inventor peruano, el ingeniero Julio Garay, ¿no? Gana el premio Desafío Cunan, un premio internacional, con sus galletas contra la anemia infantil. Y entonces consigue el financiamiento a partir de eso, y las galletas han sido ya reconocidas y premiadas, ¿no? Como una forma de bajar la anemia infantil, no sin necesidad de que los niños estén obligados a comer un remedio, sino en forma natural a través de una galleta. Entonces, eso también es otro caso, ¿no? En el cual se aprovecha, en este caso, la formación, la capacidad, el ingenio que tenía este joven ingeniero, ¿no? Y motiva también a otros para que hagan lo mismo en otros campos, ¿no? A veces también ocurren circunstancias imprevistas o hechos imprevistos que ponen en evidencia una potencialidad. A partir del aumento de las temperaturas y de los deshielos, en el Cusco, la capa de nieve que cubría una montaña va desapareciendo y se aprecia la montaña de los 7 colores. Entonces aparece un nuevo atractivo turístico para el Cusco a partir de una circunstancia no buscada, que es el deshielo. Y finalmente, tenemos también que hay un proyecto de especial impacto, ¿no? Para la economía nacional, como puede ser el megapuerto de Chancay, sobre el cual volveremos dentro de unos minutos a tocarlo. Entonces, ya tenemos esta idea de potencialidades, esta idea de el activador de las potencialidades, ¿no? Sin embargo, esos elementos son importantes en términos de identificar que existe una potencialidad que puede tener un efecto mayor en la economía y en la sociedad. Pero hay aún todavía aspectos claves que van más allá de quedarnos solamente en esas dos etapas de identificación y de ubicar el activador. Y esos aspectos claves tienen que ver con lo que es el liderazgo. Cualquier potencial para que avance y tenga mayor impacto tiene que haber un liderazgo claro, ¿no? En el caso de la gastronomía, ¿no? Los chefs nacionales son líderes y arrastran, en términos positivamente, ¿no? Arrastran, motivan a elementos de la población, captan la atención también internacional,
localmente también se convierten en voces autorizadas para motivar también que se apoye más el desarrollo de esta actividad. Entonces es fundamental el liderazgo. Junto con eso, la visión a mediano o largo plazo, que la incorporan. De hecho, la agroindustria que estábamos mencionando hace unos minutos, ¿no? Cuando comienzan a aplicar las primeras normas, se ponen metas al comienzo, yo no diría modestas, ¿no? Sino en términos reales, pero a mediano y largo plazo la idea era ponerse en la primera liga, en el primer círculo de la exportación, y lo han conseguido. Hubo una visión, o hay una visión también a mediano y largo plazo. También tiene que haber una actividad económica inicial, o apreciar en qué nivel está esa actividad económica, para ver qué elementos de inversión pueden faltar, qué elementos de capacitación, qué poblaciones o centros geográficos se necesita incorporar a una dinámica, ¿no? Es decir, ver el punto cero para iniciar el despegue de esa actividad. También hay que considerar el nivel de vida de la población local, que va a estar en alguna forma influenciado, va a influenciar también en la nueva actividad, a fin de ver en términos de lo que se pueda significar una responsabilidad social, si es que la actividad va a ser muy grande y con recursos, en qué forma puede incidir positivamente para colaborar a mejorar ese nivel de vida, no solamente en lo que puede hacer brindando alguna infraestructura en servicios, sino también captando lo que puede ser la mano de obra que puedan proveer esa zona, ¿no? Con su debida capacitación y con un adecuado también ingreso. Los otros elementos o aspectos claves es si existen esas vías de comunicación, si existe energía, si es que hay que hacer actividades de transformación, si es que va a ser respecto al medio ambiente nocivo, o se van a hacer actividades de preservar el medio ambiente. Cuando en esto de gastronomía escuchamos que se están utilizando muchos recursos eh, nacionales como insumos, ¿no? Nuevas semillas, nuevas plantas, etcétera. Ellos son muy conscientes de no matar el recurso. Entonces, en algunos casos, llevan eso con invernaderos, o llegan a tener metas con las comunidades a fin de mantener un equilibrio y no depredar el recurso. Obviamente, se requiere también respaldo político, porque no serviría de nada lo anterior si es que no hay un respaldo político que se refleje en normas y en legislación. Y acá también los dos últimos elementos, ¿no? Sería gerencia, que se tenga niveles de gerencia adecuados, y que se tenga financiamiento. Financiamiento que no necesariamente dado por el Estado, sino por la banca. Eso significa que la gerencia, el líder, no sea capaz también de motivar en la banca, que canalice recursos, que acompañe esa apuesta, ¿no? Con los recursos que puedan ser necesarios. Entonces, en el caso de que en la ejecución no se desarrollen estos distintos elementos que acabo de mencionar, hay que tener en cuenta que no van a ser considerados como estáticos, sino hay que estarlos midiendo en el tiempo, deben ser monitoreados, ¿no? Y deben procurar tender a una evolución positiva. Es decir, preocuparnos de que el recurso no se deprede, procurar en caso de la población, no integrar más a la población en forma positiva, ¿no? Y procurar una buena relación con los que pueden ser líderes locales, cuidar el medio ambiente, y permitir que nuevos agentes y después los que vengan en los años siguientes se sumen y mantengan esa actividad, que no solamente esté condicionada a los líderes iniciales, sino que los líderes iniciales también hayan tenido la capacidad de formar líderes locales que continúen la actividad. Entonces, estos aspectos claves, que rápidamente los repito: liderazgo, visión a mediano plazo, actividad económica inicial, conocimiento de esa actividad económica inicial, las condiciones de la población local, vías de comunicación, energía, medio ambiente, respaldo político, legislación, institucionalidad, gerencia y financiamiento. Cuando uno revisa, por poner acá rápidamente un ejemplo, la gastronomía los ha tenido todos. Cuando uno revisa la exportación agroindustrial de costa,
los ha tenido todos. Y yo mencioné hace unos minutos la aparición de esta montaña de 7 colores en el Cusco, ¿no? Entonces, las fotos son fantásticas. Yo confieso, no he ido porque es más de 5.000 metros y ahí creo que puede haber un problema, pero no tiene ninguno de los factores que he mencionado. No hay liderazgo, no hay visión a mediano plazo, no se han identificado las condiciones de población local, no hay un respaldo político y hay un gran problema. El gran problema es que dos comunidades se disputan el acceso por dónde deben ir los turistas. No hay orden, no hay gerencia, no, el Estado está medio ausente y el Estado en distintos momentos ha dicho, bueno, eso es problema de dos comunidades que se pongan de acuerdo. Eso no puede ser así. Y ha habido ya hasta conflictos y hasta con pedradas y heridos y hasta fallecidos en estas dos comunidades porque cada una quiere inducir a su vez a los micros turísticos que llevan a los turistas para que vayan por su zona para llegar a la montaña, ¿no? Entonces, en algún momento pusieron ellos un ticket, ¿no? Y hubo el reparto del ticket, pero tenían que ponerse de acuerdo y nuevamente se volvieron a pelear. Entonces, es una cosa pendiente y es un ejemplo cómo no ha bastado tener la potencialidad, el hallazgo se convierte en un activador cuando los aspectos claves están ausentes como el liderazgo, ¿no? La presencia del Estado o el respaldo político del Estado, una legislación, falta gerencia, falta financiamiento. Ese es un caso, yo creo, bastante interesante, ¿no? A resolver. Quizás las facultades de administración y negociación puedan dar ideas sobre eso, pero es como una tarea pendiente que está. Siguiendo con con lo que mencioné al comienzo, que estas eran reflexiones de Julio, que como muchos de los que estamos acá las hacemos en cada Happy Birthday de la patria, quiero compartir algunos aspectos relevantes 202 años después de la independencia, ¿no? Entonces, son preocupantes, ¿no? 70.5% de la población está en el sector informal. Cerca de 3 millones de personas perdieron sus empleos por el COVID. 10% de la población peruana no tiene agua potable y 23% no tiene acceso al alcantarillado. Solo el 17% de los hogares que no tiene red pública se abastece con un camión cisterna. Solo el 17% tiene camión cisterna. El resto acude a su río, a una acequia o a otros. 80.2% de la población rural no tiene acceso al desagüe. 14% de las viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico por red pública. 50% de los hogares no tiene refrigeradora. Esto fue un dato para mí en cierto modo sorprendente. Yo creí que era mayor el porcentaje, pero no, 50% no tiene refrigeradora. En el 2023 la pobreza ascendió a 27.5%, 9.200.000 personas no, están pobres en este momento, según reciente estadística del INEI. No existen adecuados establecimientos de salud a nivel primario, ¿no? Se habla mucho de los hospitales, incluso en el discurso de la señora presidenta eso se hablaba como una gran cosa de los hospitales, cuando los expertos nos dicen que lo que se necesita más que hospitales monumentales, se necesita establecer un nivel apropiado a nivel de lo que son comunidades y distritos donde se pueda atender, eso se llama atención primaria y salud, y eso prácticamente ha desaparecido, sería mucho más económico y mucho más efectivo. Después, el COVID también nos llevó a otra realidad en el sentido que la escolaridad a distancia no tenía la cobertura adecuada, nuestro internet no llega a todas partes, no, había casos dramáticos que uno veía en la televisión de niños que tenían que caminar 2 horas para llegar a la punta de un cerro para poder sintonizar en el celular la clase, ¿no? Entonces esas condiciones dificilísimas. Y después, otro dato reciente es que en este momento 22%, la quinta parte, más de la quinta parte de los jóvenes entre 17 y 18 años no han logrado concluir su educación secundaria, ¿no? Y a lo mejor difícilmente la concluyan. Entonces, en este punto, después de haber hablado de las experiencias exitosas con algunas de las potencialidades, no, no es que yo quiera desinflar ese entusiasmo que puede haber generado,
sino que quiero traer una reflexión sobre qué país queremos, volviendo a la pregunta inicial. Entonces, ante ese escenario que acabo de señalar, ¿no? Que afecta todavía a muchos de los peruanos, aparece en el horizonte cercano, aparece un proyecto que puede ser tremendamente eh, reactivador de la economía y de otras potencialidades, que es el megapuerto de Chancay. Este megapuerto de Chancay, que no es un proyecto en papeles, ya está bastante avanzado, ¿no? Se escribe en un contexto, ¿no?, relativamente reciente, no más de 10 años, chi- eh, eh, dado por los siguientes elementos, ¿no? China es desde el año 2014 el primer mercado o socio comercial del Perú, ¿no? Sacando de ese lugar a los Estados Unidos. Y en 2017, China fue el destino de 26% de las exportaciones peruanas y el origen del 23% de sus importaciones. Y el interés chino está en los minerales, ¿no? Como ellos, como gran fábrica del mundo. Y el Perú es un abastecedor de China, es el primer socio comercial que tiene el Perú. Y entonces ellos establecen un acuerdo para poner el puerto de Chancay, que se configure como el principal puerto de salida de esas materias primas hacia China, y que de vuelta nos aportarían manufacturas chinas también en forma directa, y no solamente al Perú, sino a partir del puerto de Chancay, iría al resto de Sudamérica. Es decir, se convierte en un punto estratégico, y ahí es bien interesante reflexionar brevemente sobre el hecho que la ubicación del Perú en el medio de Sudamérica es es y siempre ha sido un potencial que ahora creo que puede encontrar su aplicación. No estamos muy al sur, no estamos muy al norte compitiendo con Panamá, estamos justo en el medio para hacer un punto de entrada directo hacia el Asia. Y a partir de lo que va a ser este megapuerto, se va a canalizar mucho de las exportaciones del resto de Sudamérica hacia el Asia y viceversa. Una vez que las importaciones que vengan del Asia van a salir del Perú hacia los demás países, ¿no? En este contexto, en el año 2009 es que se firma también el TLC con China. Entonces, la inversión total es de 3.600 millones, de los cuales 60% lo aporta China, y la compañía Volcan peruana 40%. Entonces, este puerto va a estar entre los tres más grandes del mundo y va a recibir a aquellos buques que tienen capacidad de transportar 18.000 contenedores. Esos buques no podrían entrar ahora al puerto de Callao, no hay esa capacidad. Entonces, adicionalmente va a haber capacidad de almacenaje, va a haber capacidad también de frío, capacidad de almacenaje para minerales. Y hay un anuncio interesante que ha salido el día de hoy, ¿no? Que el gobierno, juntamente con la embajada de China, han anunciado que el Perú va a declarar la zona de Chancay como zona económica especial. En otras partes del mundo donde China ha hecho inversiones similares, hay esta declaración de zona económica especial que permite, ¿no?, que se instalen empresas grandes con tecnología a fin de ensamblar en el país productos, ¿no?, que después son exportados a los mercados cercanos. Entonces se abre la posibilidad de que se puedan establecer firmas manufactureras, ¿no?, de alta tecnología en el Perú, y que significarán a su vez, ¿no?, poder captar a jóvenes peruanos que puedan desarrollar en estos nuevos sectores de electrónica, informática, mecánica, electromecánica, etcétera. Eso está previsto en este tratamiento que se le va a dar a Chancay. Y después el gobierno espera atraer alrededor de un 50% de los 580.000 millones que cada año se mueve entre China y América del Sur. Estamos hablando de cifras bastante grandes. Entonces, ahí es que aparece para el Perú, creo yo,
¿no? Para enfrentar ese escenario social que creo que se repetía cíclicamente o ha estado presente en los últimos décadas o años, siempre lo hemos visto, para hacer un cambio radical en la realidad de nuestro país. Pero va a requerir, creo yo, no, en el Perú cambien algunas cosas, ¿no? En términos de lo que puede ser el tratamiento del territorio. En el Perú ya casi no existen trabajos de acondicionamiento territorial, que es una técnica. Yo he trabajado en planificación, que es una técnica que supone que tú tengas jerarquía de ciudades, identifiques dónde están tus principales centros, qué otros centros poblados podrían ser ciudades compensatorias de tu ciudad principal, qué vías de comunicación van a beneficiarlos, dónde convendría poner ciudades dormitorios, ciudades atractivas turísticas, ciudades de transformación que están vinculadas a una central hidroeléctrica, etcétera. Esos esquemas de territorio, ese descuido, eso creo que lo de Chancay da la oportunidad de reflexionar para volver a hacer ese tratamiento, porque así como el Perú establece una zona estratégica una zona económica especial al interior de nuestro territorio respecto a Chancay, también deberíamos estar como país ya responsabilidad de nosotros como peruanos, identificando qué zonas en el interior del país pueden cumplir un rol similar, a fin de que, por ejemplo, cosas como decía algunos, en la selva hay muchas frutas que serían maravillosas, pero por el tiempo de traslado no llegarían, si es que se concreta vías que conecten Chancay con zonas de selva, con que están hablando en algunos casos de trenes o carreteras complementarias a la interamazónica, podrían llegar. Pero sería fantástico que llegasen ya con un proceso de transformación. Y ahí sería importante establecer qué centros poblados podrían ser esos. Entonces, ahí el territorio tiene que comenzar a ser tratado también como una variable dinámica que nos permita acompañar eso. Si no lo hacemos, va a ocurrir que pueden venir inversionistas extranjeros a querer también imponer sus condiciones y nosotros no tener claro qué conviene o no conviene, no solamente para el tratamiento de nuestro territorio, sino también para lo que sea conservación del medio ambiente, conservación de las fuentes de agua, ¿no? Evitar que haya problemas de deforestación e incendios después. Tiene que haber un manejo más profundo del territorio. Y junto con eso, también una visión a largo plazo, ¿no? Debemos contar con una imagen a mediano y largo plazo que permita al empresariado y al Estado compartir esas imágenes, ¿no? Yo creo que ha habido un avance con la agroexportación, pero eso debería extenderse a demás sectores. Y cuando hablamos de esto, supone también el establecimiento de planes conjuntos, ¿no? Y creo que no hay que asustarse con la palabra planes conjuntos. El despegue que tuvo Corea después de la guerra de Corea se dio base a planes quinquenales que establecía el gobierno con el sector privado. ¿Y qué significaba eso? Que esos planes quinquenales hacían la propuesta de infraestructura para la producción, carreteras, electricidad, fuentes de agua, puertos, ferrocarriles, trenes, y ahí se ubicaban los espacios donde iban a ir los centros industriales. Pero el Estado lo hacía en función de que el sector privado se comprometiese a invertir y cumpliese con invertir. Y eso estaba acompañado también de incentivos tributarios por un determinado periodo. Y es así como la industria, ¿no? Coreana del sur da ese salto tremendo cualitativo en pocos años. Ustedes en algún momento van a poder ver cuál era la realidad de Corea en los años 60 y la realidad del Perú. Nosotros estamos muy por encima de ellos en términos de PBI per cápita, en términos de cobertura de servicios, y el cambio sustantivo y cómo nos hemos quedado nosotros ahora, ¿no? Entonces, creo que pensar a partir de este megapuerto, ¿no? En retomar esta idea de planes conjuntos con compromiso de inversión con el sector privado, creo que puede ser una alianza
armoniosa, ¿no? Que se podría dar. Igualmente, en otro aspecto es lo de la seguridad alimentaria. Este, eh, a nivel mundial, con el cambio climático, va a haber problemas de abastecimiento y entonces tenemos que ver también cómo hacemos para que el Perú pueda seguir teniendo esquemas de seguridad alimentaria. Hemos hablado de los niños con anemia, eso es parte del problema. Hay zonas en las que va a haber problemas de abastecimiento alimenticio y nuevamente, ¿no? Lo que puede ser jerarquía de ciudades, se podrían comprar excedentes que a veces suceden, ¿no? Y poderlos almacenar. Eso requerirá una infraestructura adecuada y una ubicación adecuada. Nuevamente volvemos al asunto del territorio, ¿no? Pero debe estar presente para garantizar a la población un abastecimiento adecuado de alimentos. Y finalmente, tiene que haber un esquema e incorporar más decididamente la seguridad ciudadana y la anticorrupción. Se tiene que disminuir la inseguridad ciudadana modernizando legislación, penalización, procedimientos, formación y equipamiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Porque todo el atractivo que pudiese tener Chancay, si es que no, sigue este ambiente de inseguridad ciudadana, ¿no? Cobrando cupos a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, no pretendiendo o boicoteando lo que es la labor de las grandes empresas. Voy a poner, les dicen, te voy a cerrar el acceso al puente, entonces no sale tus exportaciones, y si no pagas el cupo. Eso debería ser radicalmente eliminado a partir de esquemas que modernicen también la legislación. Recientemente hemos visto lo lamentable que sucedió con esta niña que la habían violado su padrastro, y la persona que tiene que a su cargo presentar y el caso lo deja libre porque administrativamente, en realidad terminó a las 5:32 y eres hasta las 5:30, no más que ella podía dar una sanción, y la policía lo había presentado eso con muchas horas de anticipación, como lo demostró después. Ella se demoró en leerlo, no le dio la gana, salió libre, igual con la gente vinculada a maldito Cris, ¿no? Los tuvieron presos y los soltaron también porque legalmente no lo habían cumplido con presentarlo a la hora adecuada. Es decir, hay cosas que serían inaceptables y eso no debería ser. Se debería revisar de modo tal que, primero, los ciudadanos peruanos tengamos la tranquilidad que en nuestro país podemos caminar, podemos encargarnos de una actividad empresarial, podemos salir adelante, ¿no? Con todas las garantías que nos da el Estado y la Constitución, y no estar a salto de mata preocupados porque estoy esperando en una esquina que venga un taxi, que venga un bus público, ¿no? Y me asalten y por un celular me quiten la vida. Eso es inaceptable, eso va afuera y eso indudablemente baja el interés por invertir. Y también el interés por los turistas, ¿ah? Y acá nuevamente un dato que quiero compartir. En este momento el principal flujo turístico como país viene de la China. Y los chinos se quedan en un país por lo menos 10 días y les gusta ver lo que son rasgos culturales, conocer, gastan $290 en promedio por día. Entonces, con este puerto también va a venir un flujo de turismo chino fuerte. Actualmente vienen 70.000 chinos nada más, pero puede venir muy, muy fuerte. Pero si no se mejora el ambiente de seguridad ciudadana, no van a venir, ¿no? Y igualmente sucede con la corrupción. También hay que revisar y fortalecer lo, la acción de la Contraloría para su labor preventiva, ¿no? Y también para lo que sean las sanciones a los funcionarios públicos. Eso tiene que cambiar. No puede haber que en algunos casos se sanciona y en otros no. Tiene que ser radicalmente más fuerte. Finalmente, para terminar, ¿no? Con un dato, ¿no? Que creo que debe ser, digamos, cambiar algunos preconceptos, ¿no? La,
No sé si ustedes saben que el país que produce más millonarios en estos momentos no está en Occidente, sino es la China, ¿no? La China, este, según la revista Forbes, de 2.254 millonarios localizados en el mundo, 415 pertenecían a la China continental, o sea, cerca del 20%. Si a eso le añadimos Hong Kong, que tenía 65, Taiwán 39 y Macao, hacía un total de 520 que representaban el 23 del total de 1.000 millonarios del mundo. Ojo, no estoy diciendo millonarios que tiene 1 millón, no, 1.000, el que tiene de 1.000 para arriba, son 23% de los 1.000 millonarios están en China. Y los sectores en donde más han desarrollado sus actividades son el inmobiliario, el farmacéutico, la electrónica, el software, las manufacturas, automóviles, el comercio electrónico, etcétera. Entonces, acá, ¿por qué menciono esto? Porque en China, en los años 60, y muchos que acá de los presentes quizás recordarán, las fotografías y las películas que nos venían de noticieros de China presentaban a toda una población uniformada con la misma ropa y en bicicletas. Los carros eran escasísimos, ¿no? Y todo eso cambia. Y entonces aquí creo que también ocurre una cosa muy interesante en términos de análisis político. Acá muchos son analistas políticos y lo van a entender. Creo que acá lo que podría decirse la izquierda no se ha modernizado, porque la izquierda se ha creado en los años 60, ¿no? Y sobre todo con 60 y 70, y sobre todo con un concepto, ¿no? Como que, bueno, hay que quitarle a los ricos, ¿no? Hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Entonces suena bonito, tipo Robin Hood, restitución del ingreso. Y cuando uno revisa bibliografía sobre la China, ellos tienen un cambio, ¿no? Ellos eso lo eliminaron. Y más bien dijeron lo que necesitamos nosotros es tener más ricos, hacer más ricos porque hacen más demanda y eso genera más empleo. Y entonces están las cifras que ahí les he mencionado. Entonces, el respecto a la riqueza, acá se tiene también que cambiar un poco el cassette. Con todo el potencial que tenemos nosotros como país y que todavía no se aprovecha, el gran eslogan hacia adelante es generemos un país de ricos, generemos un país de ricos con seguridad ciudadana, un país de ricos con capacidad de inversión, capacitados sobre todo, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Y eso es una cosa que en el debate moderno se debería incorporar y, por ejemplo, eso no lo aprecian en los noticieros todavía, ¿no? Pero eso debería ser, ojalá que a partir de esto de lo de que viene con lo de Shanghái pueda ocurrir ese cambio. Un último punto, y aquí ya termino, ¿no? Eso sí, es un gran reto mejorar lo que es nuestro nivel educativo. Necesitamos como país, esto de Shanghái nos pone en un gran reto, es una gran oportunidad potencialmente para los jóvenes, los profesionales de empleo, y si ocurre una identificación virtuosa de las potencialidades que puede haber a nivel local por fines de transformación, de comercio exterior, ¿no? de turismo, ¿no? Va a haber mucho trabajo siempre y cuando haya un adecuado nivel educativo, tengamos universidades de nivel, que en eso también se ha retrocedido, tengamos maestros de nivel y no que maestros que vean su promoción en base a un decreto sin dar ningún examen de suficiencia. Ese es el gran cambio. Ojalá no gobernantes, agentes sociales, políticos, como hay muchos quizás acá, no tomen conciencia de eso. No es tanto un cliché, sino que realmente requerimos que nuestra educación de nuestros jóvenes, nuestros niños, sea mejor para que puedan aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que este proyecto, ¿no? Y las circunstancias nos alcanzan. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pepito. Extraordinaria tu, eh, digamos, tu exposición. Has tratado un tema que es sumamente amplio, lo has sabido exponer. Yo creo, bueno, de hecho ya hay dos preguntas. Yo creo que va a haber muchísimas preguntas. Para levantar la mano, Félix, hay un aparatito ahí en la parte de abajo en lo que se dice reacciones de la computadora.
y se levanta ahí ya tengo 3 personas, 4 o 5 pidiendo. El tema es sumamente interesante, es muy actual y muy motivador. Así que comenzamos sin mayor trámite. Gracias, Pepe, nuevamente. Bueno, Felicitaciones y comenzamos con la pregunta. Pedro, tu pregunta, por favor. Y baja la mano después. Gracias. Buenas noches. buenas noches. José o Pepe, ¿no? Pepe. Gusto. Muy interesante, felicitarte por la exposición que nos has dado y lógicamente incrementa muchas cosas que en mi persona a veces también hay algo de información muy importante de la que hablo aquí. Primeramente quiero comenzar con, como bien lo dijiste, sin seguridad o defensa no hay desarrollo. Mientras no haya seguridad, no va a haber desarrollo. Y lógicamente está toda la conexión de la corrupción, etcétera, etcétera, la justicia, etcétera, etcétera. No hay desarrollo. Otro de los grandes problemas de nuestro país, que no tenemos los objetivos nacionales. No tenemos. Y si los hay, la población no los conoce. Y en base a esos objetivos, bien claro lo has dicho tú, que hay los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Si estos dos gobiernos tomaran acción en los objetivos de corto, mediano y largo plazo, lógicamente que habría un desarrollo de nuestro país. En años hubiéramos desarrollado mucho más. Porque acá, gobierno que entra, somos de borrón y cuenta nueva. No hay un proyecto de corto, ni de mediano, ni largo plazo. Eso es indudablemente eso. La salida de el Perú siempre ha sido un país bioceánico, por el Amazonas. O sea, siempre ha sido bioceánico. Lo que pasa es la conexión de la costa, de nuestro litoral, con la parte del Amazonas para salir hacia el Atlántico. Que mucho quiere Brasil, está deseoso de salir, porque con eso me da la salida cuesta más. Por eso que ellos están muy preocupados y interesados en hacer las famosas transoceánicas. Ya la tienen en el sur, están viendo la del sur, porque Mato Grosso del Sur le da pues la salida de la Soria para hacer. Y están inquietos por una salida por el norte. Y le han echado ojo a Manta, Ecuador, que Ecuador ha puesto carreteras, pistas de aterrizaje, todo en la zona cerca a Manta. Pero para ellos va a ser muy difícil hacer carreteras también en la parte del Amazonas, norte de nuestro país. Pero sin embargo quieren salir por Bayora. Por Bayora también quieren salir, y hay un proyecto de transoceánica por Bayora. ¿Pero por qué? Porque ahí están los famosos nódulos uranios, etcétera, etcétera, porque es una contraparte que es, aparte que siempre han querido salir hacia el Pacífico. Ese es por ese lado. La realidad nacional, bien pintada por ti, todos estos problemas ya los conocemos. Claro. De 5, 10, 20, 50, 100, 200 años atrás los conocemos. Eso lo sabemos. También Brasil ya ha puesto la vista hacia los grandes puertos, a los megapuertos, y gracias a Dios, no sé, hemos iniciado el aeropuerto de Chancay, pero también están ansiosos de salir por un megapuerto por el sur. Por eso es que Chile, en Mejillones, Arica, etcétera, etcétera, también desean ellos hacerlo. Pero ya les salimos por un lado, por el lado de la Interoceánica del Sur, y ya están viendo ahora la Interoceánica del Norte. Eso sigue las ansias de Brasil de salir hacia el Pacífico para el Asia, lógicamente. Ahora, nuestro problema, no sé, podría, digamos, enfatizar es toda nuestra materia prima, todas nuestras materias tangibles e intangibles que bien lo has dicho tú, ¿por qué no la industrializamos? ¿Qué problema tenemos para industrializar? Con la industrialización le damos el valor agregado a todas nuestras materias, damos puestos de trabajo, que son los que faltan acá, etcétera, etcétera, en la minería,
la flora, la fauna, la pesca, nuestro fondo del mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay ese afán de industrializar nuestra materia prima? O sea, conocemos países del extranjero, llámese Japón, llámese Suiza, etcétera, que no tienen materia prima, sin embargo tienen grandes industrias con nuestra materia prima. Nuestro cobre, nuestro oro, todo sale, la madera, todo sale, pero sale para después revendernos a nosotros a mayor costo. El famoso acero esponja, que estamos detrás de eso, de industrializar para hacer los rieles, las comunicaciones de carreteras, ferrocarriles, etcétera, etcétera, para poder comunicarnos a lo largo de las 3 vías longitudinales de la costa, la longitudinal de la sierra y la longitudinal de la selva, y sus transversales en todos sitios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué? No, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, eso crea el puesto de trabajo, la seguridad o el que produce el desarrollo y todos los objetivos que no conocemos, corto, mediano y largo plazo, para que puedan cumplirse y darle el valor agregado a todas nuestras materias primas o nuestra fauna o nuestra flora. Eso es lo que yo quería transmitir. Algún comentario corto, porque ya tú lo has dicho todo. Gracias. Eduardo, ¿puedo hacer un alcance? Sí, por Eduardo. favor. Sí. Sí. Bueno, Además, tiene que muchas gracias. responder, Ya. porque al final hice una pregunta, así que estás... Sí, justamente. Tú eres el que maneja las respuestas, hermano. Muchas gracias por los alcances y para responder a la pregunta sobre por qué entonces no hemos industrializado más de lo que estamos, ¿no? A mí, revisando algunas cosas históricas, y hay una anécdota que yo creo que ilustra el por qué. Miren, hay una famosa frase de Vargas Llosa en conversación en la catedral, en qué momento se echó a perder el Perú, ¿no? El término es otro, pero por, por el nivel de acá prefiero hacerlo así. Eh, no voy a responder eso, pero sí se me ocurrió en qué momento se echó a perder la posibilidad de desarrollo industrial del Perú. Y ahí sí voy a dar una respuesta. Estábamos, ubíquense, a comienzos del siglo XX, que comienzan a aparecer los primeros automóviles en Europa, y acá había un ingeniero de apellido Grieve, que había estudiado en la UNI, y entonces se mete con mucho interés en estas nuevas máquinas que sustituían a los caballos, y él llega no solamente a conceptuar, sino llega a fabricar un automóvil, ¿no?, con características superiores a los que eran los vehículos en ese momento más avanzados que estaban en Europa, y llega a fabricar 3 automóviles. Y por supuesto, como era la costumbre de la época, eran los autos Grieve. Los que saben, Ford es un apellido, ¿no? Entonces, igual, como muchos de los autos, ¿no? Mercedes-Benz también son vinculados a nombres de personas, y Grieve le puso a su carro Grieve, y llegó a sacar vehículos. Su vehículo, completamente fabricado en el Perú, sobre todo en la parte de lo que era el motor, ¿no? Y en un momento los invito a los que tengan más curiosidad, vean las publicaciones que hacía Tomás Unger, ¿no?, el divulgador científico del comercio recientemente fallecido, cuando habla del auto Grieve. En ese momento, el auto de Grieve era superior en términos de potencia de motor, capacidad de movilidad, confort, a los vehículos europeos. Y Grieve, pensando en esta geografía difícil, todavía no había, por supuesto, la carretera panamericana ni nada de eso, eso viene después, había hecho que su carro pudiese ser transformado en un vehículo incluso para carga. Y entonces quería fabricar eso. Y este entusiasta joven ingeniero con sus vehículos, entonces consigue que una entrevista con el presidente Leguía. Y entonces yo dije, qué bacán, ¿qué pasó acá? Sucedió que le presenta, le habla, y la respuesta de Leguía fue: oiga, amigo, los americanos saben hacer estas cosas, y los europeos también, usted dedíquese a otra cosa. Y no hubo el apoyo. Yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si la respuesta hubiese sido otra?
Él no le pedía que le regalaran la plata, él quería un apoyo financiero, en términos de que si esto se abría al mercado, la gente iba a comprar, y tenía las mismas ideas que Ford. No era para que los ricos se paseen, era una cuestión utilitaria porque lo transformaba en un pequeño camioncito, iba a cambiar. ¿Qué hubiera sido nuestro país? Y está reconocido, también búsquenlo en el Google, en Wikipedia, el primer auto en Sudamérica es en el Perú, con este señor Grieve, ¿no? Y se perdió una oportunidad. Entonces ahí, digamos, la respuesta no, a la pregunta que me hacía el colega Pedro es, está en la mente de las personas, está esta cosa tradicional, ¿no? Bueno, habían pasado 100 años de república, pero seguíamos teniendo una mente colonial, una mente de colonia. No, acá no estamos capacitados, que vengan los de Europa que son los que saben, ¿no? Entonces, esa negación es que en ese momento yo creo que en gran parte echó fuera la posibilidad de un desarrollo industrial. Han tenido que pasar muchos años, ¿no? Y lo paradójico es que con el gobierno de Belaúnde, en los años 60, acá se llegan a instalar 13 ensambladoras, ¿no? Y yo decía, ¿cómo hubiese cambiado la historia si acá hubiésemos tenido nuestros propios vehículos? Entonces creo, en resumen, creo que es un problema en términos de los que son gobernantes o los que han sido gobernantes, de tener lo que habíamos conversado hace unos minutos, que tú coincidías, Pedro, una visión más allá de lo inmediato, una visión más allá de lo meramente electoral, una visión de país y una visión de líder, una visión, como hemos mencionado, dentro de los factores, capaces de una potencialidad, este era un invento el peruano, una potencialidad, aprovecharla en provecho de más gente y del país en su conjunto. Eso es importante. Muy buena respuesta. No, yo no tenía idea, me imagino que muchísimos acá no teníamos ninguna idea del famoso auto Greve. En lo Así, personal, para mí es una novedad. te voy a pasar la Gracias foto. por el... Te voy Bien, a pasar sí, por favor, la compartes ahí en el grupo, sería interesante. Adelante, Julio, con la siguiente pregunta, por favor. Ya, gracias, Eduardo. Sí, yo sí conocía sobre eso y así Bueno, también tecnológicamente entiendo que también, por ejemplo, hubo ejemplos de aviones y de cohetes para salir al espacio. Bueno, mi pregunta tratando de ser lo más, bueno, antes que todo, el diagnóstico, la información, muchas gracias, Pepe, que están llamando. Y mi pregunta es relacionada a ver qué piensas acerca de que para mí el mayor problema que existe acá es la diversidad de grupos humanos que existen en el Perú. Y esto hace que no haya un grupo dominante que guíe, que realmente mande, como puede ser ahora en la China o como estuvo en Estados Unidos, los grupos estos ingleses y que hasta ahora marcan la pauta de eso, ¿no? Y es por eso que también se dice, pues, que el mayor rival de un peruano es otro peruano, o el mayor enemigo, sobre todo en el exterior, que no hay un grupo dominante y ahí sabemos, pues, en la selva un montón de comunidades, en la sierra también, y cada grupo no se entiende, no hay liderazgo. ¿Qué piensas? Ya has mencionado, pero ¿qué piensas de que para mí, claro, educación y todas esas cosas faltan, pero no hay un liderazgo que ya tú lo has mencionado, ¿no? Esa es mi pregunta. ya. Gracias, Julio. Adelante, por favor, Sí, Pepe. sí, gracias. Bueno, yo creo que no habría que pensar que tiene que haber un grupo dominante, ¿no? Porque ahí necesariamente eh, es justamente lo que fue la historia de nuestro país, ¿no? Teniendo como grupo dominante la corona española, crea inmediatamente una resistencia y entonces ocurre una reacción antagónica que para el grupo dominante inicial termina mal, ¿no? Terminaron siendo expulsados de todas las tierras en América, ¿no? Creo que lo que más bien habría que buscar en términos de lo que son, por ejemplo, un potencial,
habría que comenzar a buscar qué cosa nos puede unir. Y volviendo nuevamente al caso de la gastronomía peruana, ¿no? Yo creo que el éxito no está en tal restaurante, en Martínez, en Gastón y todos los en Micha, en todos los demás que pueden haber así, sino está en el hecho de que hicieron causa común. Todos no se potenciaron, no por ejemplo, una cosa, no, del punto de vista social, sociológico, si queremos verlo, es que en televisión no se ve que un chef critique a otro chef. Yo creo que han logrado una comunión de intereses que en los cuales entre ellos no se machetean, que es muy común en cualquiera de los otros aspectos, ¿no? En el deporte, ¿no? Tal jugador, ya está viejo, sí, no sabe cabecear, no lo vas a comparar con Cubillas, cosas de ese tipo, es muy natural. En los cocineros no, en los cocineros aceptan, ¿no? Y no critican. Quizás en su fuero más íntimo ellos lo pueden decir, sí, muy salado, le echa mucho ají, pero hacia afuera no. Ya entonces ellos han logrado, a partir de visualizar una imagen objetivo, que la marca Perú, eso yo creo que hizo mucho de bueno en nuestro país, la marca Perú se defiende. Es algo así como la camiseta nacional cuando juega la selección, que todos nos ponemos así, o vas al supermercado, vas al banco, todos están con tu camiseta, esa es su marca Perú. Ellos eso lo llevan así, y entonces eso potencia a su vez, y va disminuyendo lo que tú señalabas, ¿no? Los localismos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir adelante? Entonces, simplemente compartiendo un objetivo y procurando, nuevamente, como hicieron los chinos. Necesitamos ellos más ricos, que vaya más gente rica, y eso genera a su vez consumo. Igual con lo de la comida, en el caso de la comida, necesitamos que más gente venga a comer, y si tienen plata, mejor, y que pidan más platos. E igual se puede hacer en otros casos. Nuevamente, volvemos a estos factores que yo mencionaba: fundamental el asunto del liderazgo, fundamental el respaldo político, fundamental la visión a largo plazo, la idea fuerza que puede hacer de que se aglutinen, ¿no? Y nuevamente, para enfatizar con el tema, ¿no? Creo que como país se nos presenta con esto de Chancay un gran reto, ¿no? Pero a la vez es una gran oportunidad que nuestros países limítrofes no la van a tener, ¿no? Chile están reaccionando, si leen por ahí algunas cosas, ¿no? Así, nosotros vamos a hacer eso como el paraíso, y un entrevistador le dice, no, ya muy tarde, le dice, ya no, le dijo, porque estamos además mal ubicados respecto al Asia, ¿no? Entonces, hay gente realista, pero están con esas cosas, ¿no? O la vez pasada vi en un video referido a Ecuador y a Bolivia, no, que la comida peruana no sirve, porque mira, acá nosotros tenemos eso se ve envidioso, se ve mal, internacionalmente, que ellos lo divulgan internacionalmente, pierden, ¿no? Entonces, creo que a nosotros se nos presenta una gran oportunidad que se nos puede ir de las manos si no nos vamos preparando. Queda muy poco tiempo, el próximo año comienza en operación, pero a un mediano plazo, 3, 4 años, tengamos técnicos, pongamos condiciones de que si bien establecerse ensambladoras, un porcentaje inicialmente debe ser de técnicos peruanos en electrónica, en informática, en tecnología médica. Pongamos cuotas, no tampoco cerremos los ojos. Eso requerirá también una capacidad de negociación de país, y nuevamente siguiendo la consulta anterior, ¿qué se requeriría para eso? Que los que estén en ese momento negociando a nombre del Perú vean un poquito más allá de lo inmediato, y negocien con una perspectiva de país de mediano a largo plazo. Gracias, Pepe. Bueno, solamente para anotar una pequeña reflexión, que el Perú es el país de las oportunidades perdidas, la oportunidad del guano, la oportunidad del salitre, la pesca, en fin. Esa es la triste historia de nuestra patria. Ya está apuntado muy bien en tu comentario a resolver ese asunto de otra manera. Bueno, Pepe Marzano, hazle la pregunta correspondiente, por favor, a tu camarada y homólogo, Colega, Pepe. hola Tocayo. ¿Qué Oye, tal? muy ¿Cómo estás? interesante la relación de cosas que nos has hecho, nos has invitado a reflexionar. Obviamente, muchas carentes de potencialidades que las dejamos pasar, y esto pues es la historia de todo.